¿Está bien? Ahí. Les voy a quitar una foto de este para comprar para mí. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la introducción de la microbiología. Por si ustedes quieren leer ya, ustedes pueden leer ya el libro de Murray, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Está bien? El capítulo 1 y el capítulo 2 son capítulos cortitos. No se preocupen. No es 20 páginas. Cada capítulo seguramente que tiene 3 páginas o 2 páginas. Es cortito. Es para que ustedes ya para la próxima semana ya ustedes sepan de qué es lo que nosotros vamos a hablar. Y si tienen duda, ustedes ya me van preguntando sobre algunas palabritas, ¿me entienden? Yo después les voy a pasar un cronograma de las clases que nosotros vamos a desarrollar o cuáles son los microorganismos que vamos a desarrollar. Porque así ustedes ya van a ir preparando su resumen. Yo les voy a mostrar una metodología, sí, que ustedes pueden aplicar para estudiar micro. ¿Está bien? Yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer un resumen, cómo pueden estudiar, y creo que es muy efectivo esa técnica que se suele aplicar. Ayuda mucho, ¿verdad?, a entender la materia. Como le dije a ustedes, va a ser tantos gérmenes, tantos microorganismos, que ustedes van a decir, meu Dios, ¿y cómo yo consigo vivir o cómo yo consigo caminar en este ambiente que es muy contaminado? Porque por donde yo paso, hay algún tipo de germen que me puede enfermar. ¿Sí? Entonces ahí van a ver ustedes, ¿sí?, cómo se puede estudiar, cómo pueden resumir. Ese cronograma le va a servir mucho a ustedes. ¿Está bien? Bueno, vamos con todo entonces. En el día de hoy nosotros vamos a aprender sobre qué. Vamos a aprender sobre la introducción de la microbiología. Yo le voy a estar enseñando o le voy a estar haciendo escribir algunas definiciones. Esas definiciones son de algunas palabras técnicas, algunos términos técnicos. El término técnico, esas palabritas técnicas, gente, es el idioma que nosotros vamos a tener aquí en la sala de clase, en la práctica, y también es un idioma que ustedes van a tener cuando vayan al hospital. ¿Me entienden? Es un idioma que yo no me puedo olvidar. Vamos a llamarle las cosas, sí, por su nombre. Entonces son palabritas nuevas que ustedes van a tener que familiarizarse. Entonces todo lo que les estoy diciendo, anoten en su cuaderno, tienen que anotar, ¿comprenden? Entonces vamos con todo. La microbiología que ustedes van a aprender, ¿sí? Un ratito, ahí. La microbiología que ustedes van a aprender conmigo es la microbiología médica. Hay distintos enfoques de la microbiología. Por ejemplo, tenemos la microbiología aplicada a la enfermería, tenemos microbiología aplicada a la fisioterapia, tenemos microbiología aplicada a la nutrición, pero la microbiología que ustedes van a tener es el área médica. ¿Qué significa? Significa que vamos a aprender muchas cosas aquí. Vamos a ver los microorganismos que normalmente ustedes van a encontrarse, ¿sí?, que está causando algún tipo de daño a su paciente y que ustedes van a tener que aprenderse a identificar o saber cómo diagnosticar a esta persona. Yo le voy a presentar al germen cómo ataca. Yo le voy a decir, miren muchachos, el germen ataca de esta forma y tienen estos arsenales. Y a la par, yo le voy a mostrar a ustedes cómo el cuerpo se defiende. Sería que yo le estaría explicando cómo ocurre esa batalla entre dos enemigos, o sea, entre dos líneas en donde uno quiere sobrevivir y otro quiere defendernos. Entonces ustedes van a ir conociendo. Y a la par también yo le voy a ir presentando las enfermedades que van a ir apareciendo. Cómo se llama la enfermedad, cómo se transmite, cómo se previene y cómo se diagnostica. Tratamiento. Escuchen bien. Tratamiento yo no cobro. Yo no pregunto tratamiento. En el libro de Murray habla de tratamiento.
habla de antibióticos, habla de antivirales, habla de antiparasitarios y antimicóticos. Yo no pregunto en el examen. ¿Por qué? Porque sería adelantarme a algo que ustedes van a tener después en el tercero. Ustedes van a tener una materia que se llama farmacología. ¿Me entienden? Entonces yo no les voy a preguntar sobre antibióticos. Si quieren colocar en su resumen el tratamiento, eso ustedes lo pueden hacer. Y eso ya le va a servir a ustedes, por ejemplo, en la hora de aprender los antibióticos con el profesor Jesús. Él en el tercer año le va a decir, miren, esta es una clindamicina, tiene este mecanismo de acción. Clindamicina sirve para tal cosa. Como yo sé, el resumen que yo le voy a enseñar cómo se hace para microbiología. ¿Está bien? La microbiología es una ciencia o es una rama de la biología. Biología es la mamá de todas las materias que ustedes van a tener o lo que ustedes están teniendo ahora. Biología es la mamá de anatomía, histología, es la mamá de microbiología, es la mamá de farmacología, fisiología, bioquímica. A partir de la biología surge esta disciplina que ustedes están teniendo este año. Pero ¿qué es lo que estudia la microbiología? La microbiología lo que estudia son los microorganismos o los gérmenes microscópicos. Gérmenes que nosotros no podemos ver a simple vista, que solo nosotros podemos observar mediante algunos elementos de trabajo. Por ejemplo, podemos observar bajo microscopio óptico o también un microscopio electrónico. Aunque existen pequeños o existen gérmenes que son objeto de estudio de la microbiología y que yo puedo ver a simple vista. Hay microorganismos, entre comillas, ¿sí?, que pueden medir metros, por ejemplo. Los vermes, las tenias, ácaris o otros parásitos que nosotros vamos a ir viendo, pero sigue siendo objeto de estudio de nuestra materia. La microbiología, como le dije a ustedes, estudia los gérmenes y esos mismos gérmenes ustedes lo pueden llamar como microbios. ¿Está bien? Son términos técnicos. O también, ya que ustedes van a estudiar la microbiología médica, vamos a estudiar a los patógenos. ¿Qué es un patógeno? Tienen que escribir esta palabrita. Patógeno, 2 puntos. Es la capacidad de causar daños, o causar alguna enfermedad. En el hospedero. ¿Está bien? Otra definición. Es un factor cualitativo. Es un factor cualitativo. ¿Ya está? Hasta ahí nomás. ¿Qué significa eso? Que el patógeno o el germen, sí, que nosotros vamos a ir estudiando, son microorganismos que son capaces de causar algún tipo de daño a nuestro cuerpo. ¿Por qué quiere hacer esos daños al cuerpo humano? No solo el humano, también puede causar daños a unos animalitos, porque ellos son seres vivos, a excepción de los virus. Son seres vivos que, como nosotros sabemos, que un ser vivo nace, respira, crece, se nutre, ¿verdad que sí? Entonces lo que ellos ven en nosotros, sí, que nosotros somos un manjar, somos un plato rico en ¿qué? Rico en nutrientes. Eso es lo que ellos ven en nosotros.
Ellos ven que nosotros somos ricos en algunas sustancias que ellos necesitan para poder sobrevivir. Entonces lo que ellos hacen aquí con nosotros es venir a atacarnos a nosotros, produciendo algunas sustancias tóxicas que le van a servir también para alimentarse. Es tipo los jugos gástricos que nosotros vamos produciendo. El jugo gástrico, por ejemplo, que es lo que nos permite digerir los alimentos que vamos ingiriendo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué hacen los microorganismos en este caso? En este caso ellos no nos tragan, en este caso ellos habitan en nosotros y lo que quieren hacer es lo siguiente, es alimentarse y van liberando sustancias que yo le voy a ir presentando. ¿Me entienden? Ese mecanismo que ellos utilizan, en donde van produciendo esas sustancias que van a atacarnos, se conoce como mecanismo de patogenicidad. Tienen que anotar ahí. Mecanismo de patogenicidad. Voy a escribir acá patogenicidad. No sé si van a ver ese lado, pero lo voy a poner acá. Patogenicidad. ¿Está bien? Patogenicidad, ¿qué significa? Es el mecanismo que ellos utilizan para poder causarnos daños. Es el mecanismo que ellos tienen para venir a atacarnos a nosotros. ¿Entienden? Algunos microorganismos, miren que tienen más mecanismos para atacarnos y otros tienen menos mecanismos para atacarnos. ¿Qué significa eso? Tienen más arsenales para atacarnos y tienen pocos arsenales para atacarnos. A partir de ahí surge un nuevo término técnico que me tengo que aprender en este año. Virulencia. Virulencia. Miren que no está escrito acá, pero yo ya le voy diciendo, ¿está bien? Virulencia. Virulencia, 2 puntos. Es un factor cuantitativo. Es un factor cuantitativo. ¿Qué ustedes entienden por un factor cuantitativo? Cantidad. Cantidad. Patógeno es un factor cualitativo. ¿Es o no es? ¿Es patógeno o no patógeno? ¿Es capaz de causar enfermedad o no es capaz de causar enfermedad? ¿Están entendiendo? Van a escuchar mucho de mí, ¿sí? O todas las clases que yo les voy a ir diciendo, este es un patógeno. Este no es un patógeno. Este causa enfermedad. Este normalmente no causa enfermedad, pero puede causar cuando él se comporta como un oportunista. ¿Están entendiendo? Los no patógenos no significa que ellos no causan ningún tipo de daño. Los no patógenos también causan daño. ¿Pero cuándo? Cuando el sistema inmune se debilita. También vamos a aprender qué es lo que se debilita del sistema inmunológico. Porque es muy fácil decir, yo tengo un sistema inmune debilitado ahora mismo. Pero ¿qué es lo que se debilita? ¿Qué hace que yo, o el paciente, o cualquier otra persona, vamos a decirle que se enferme por cualquier microorganismo que normalmente no causa ningún tipo de daño? ¿Están entendiendo? ¿Patógeno o no patógeno? Pero eso no patógeno también en algunas situaciones puede causar daño. Se comporta como un oportunista. ¿Está bien? Y como le dije, el patógeno para poder atacarnos utiliza un mecanismo. Y ese mecanismo se llama, ¿cómo se llama? Mecanismo de patogenicidad. Y los arsenales que utilizan para poder atacarnos a nosotros, ¿cómo se llama? Virulencia. ¿Están entendiendo hasta ahora? Y la virulencia, vamos a ver que son las sustancias que le estoy diciendo a ustedes. El microorganismo es como un soldadito. Es como un soldado que va atacándonos. Es un soldado, ¿verdad?, que va viniendo y causando daño. Pero ¿a quién le está causando daño? A nosotros. ¿Entienden? Y ese daño que nosotros estamos teniendo, vamos a ir presentando en forma de ¿qué? En forma de signos y
síntomas. ¿Está bien? El cuerpo humano responde frente a este ataque mediante signos y síntomas que ustedes van a ir observando o preguntándole a sus pacientes. A ver, ¿quién me puede decir qué es un signo? ¿Qué es un signo? Es lo que yo puedo ver. Es lo que puedo observar en mi paciente. ¿Están entendiendo? ¿Y síntomas? Lo que el paciente va a sentir. ¿Comprenden qué le estoy diciendo? Entonces, el cuerpo humano, cuando ve que se le está invadiendo, que se le está atacando, en este caso, ¿sí? El cuerpo humano responde de la siguiente forma, presentando signos y síntomas. Y el conjunto de signos y síntomas es lo que se le conoce como presentación clínica. Pongan ahí. Presentación clínica o cuadro clínico, 2 puntos. Presentación clínica o cuadro clínico, 2 puntos. Es el conjunto de signos y síntomas debido a una respuesta inflamatoria. Debido a una respuesta inflamatoria. ¿Ya está? ¿Está todo bien? ¿Sí? Bueno, esas cosas, gente, ustedes no se tienen que olvidar a partir del día de hoy. Porque vamos a hablar mucho de enfermedades infecciosas. Yo les voy a presentar todo lo que es una enfermedad infecciosa. Y los otros profes, después más adelante, les va a presentar lo que son las enfermedades no infecciosas. Las presentaciones clínicas es cómo se va presentando la enfermedad. Yo no estoy hablando de signos y síntomas. Eso es lo que usualmente el alumno confunde en mi examen. Cuando yo le estoy preguntando de presentación clínica, ¿cómo se presenta la enfermedad? No con signos y síntomas. Ejemplo, cuando yo le estoy hablando cuáles son las presentaciones clínicas, por ejemplo, del tétano. Tétano tiene presentaciones clínicas. Un ejemplo es el tétano cefálico. Hay tétano que solo se afecta o afecta nada más la cabeza. Entonces ustedes me escriben tétano cefálico. ¿Cuáles son las otras presentaciones? Tétano localizado, tétano generalizado o tétano digestivo. ¿Están entendiendo? En ningún momento yo les voy a estar preguntando a ustedes si cuando hablo de presentación clínica no le estoy preguntando signos y síntomas. Y a veces el alumno o la alumna me pone fiebre, dolor, eritema, tumefacción, disnea. No es así. Cuando yo quiero saber las manifestaciones clínicas o el conjunto que se presenta, por ejemplo, en el tétano cefálico, ahí recién ustedes van a escribir cuáles son los signos y síntomas. Pero siempre que yo pregunto las presentaciones clínicas, cuáles son las formas clínicas que tiene el paciente por causa de tétano, por ejemplo, o un Staphylococcus aureus, por ejemplo, forúnculo, el síndrome de la piel escaldada. Podemos hablar nosotros de una intoxicación alimentaria. Y a partir de ahí nosotros vamos a ir desglosando. ¿Me están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Entonces la virulencia es lo que induce una respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Entonces, la microbiología médica que le dije a ustedes es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo. Son los patógenos y el mecanismo que utiliza, ¿sí?, para poder causar este tipo de alteraciones. ¿Cuál es la forma que ellos van produciendo esos daños? ¿O cuáles son las alteraciones que se van presentando a nuestro paciente? Vamos a aprender cómo se altera, qué pasa si yo no lo diagnostico y qué secuela se presenta a mi paciente si es que no lo diagnostico muy rápido. ¿Entienden? Además de las enfermedades infecciosas que nosotros vamos a ir aprendiendo la clasificación o la estructura o la composición del microorganismo. Nosotros vamos a tener que identificar la estructura, la morfología,
cuál es la forma del microbio y cuál es su composición química. ¿Cómo se compone? ¿Qué sustancia lo forma? ¿Está bien? ¿O qué sustancia, por ejemplo, sintetiza? Diferentes formas de clasificación existen en los microorganismos. Nosotros dijimos que en esta materia vamos a aprender bacteriología, que estudia a las bacterias, virología, que estudia a los virus, micología, que estudia a los hongos, parasitología, que estudia a los parásitos. ¿Entienden? Cada uno de ellos se clasifican, se van clasificando según su morfología y se van nombrando. ¿Por qué? Porque los microorganismos presentan una alta plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? Pueden cambiar su morfología o puede cambiar su estructura o su forma fácilmente. Puede, ¿verdad?, ir cambiando, como por ejemplo puede ser en forma de una esfera, que después de repente se va pasando o va cambiando en forma de filamentos. Además de eso, los microorganismos sí tienen mucha variación antigénica. ¿Está bien? Cuando hablamos de variabilidad antigénica, estamos hablando de otra palabra nueva. Pongan ahí antígeno. 2 puntos. Después le voy a colocar un glosario a ustedes en la plataforma. Entonces ahí van a tener como diccionario y van a ver su definición. Pero desde hoy, así no me vamos a hacer. Antígeno, 2 puntos. Es toda sustancia creo que ese cuadernito te va a quedar chiquito. Es toda sustancia en que el sistema inmune es capaz de identificar. Es toda sustancia en que el sistema inmune es capaz de identificar. ¿Está bien? Miren que ya tenemos más palabritas. Entonces, los microorganismos, aparte, ¿verdad?, de tener mucha plasticidad, tienen mucha variabilidad antigénica. ¿Qué significa? Sus sustancias van cambiando. Y estas sustancias que van cambiando hace que nuestro sistema inmunológico en algunos casos sean incapaz de detectarlo. ¿Qué significa? Hoje está com uma cor de camisa, amanhã já tem outra cor de camisa. Amanhã, outra cor, depois seguinte dia, outra cor. Outro dia, outra cor. O que acontece aí? O sistema imunológico não consegue detectar ele. Isso não é nada bom. Porque se ele não consegue detectar, então o microorganismo, neste caso, está ganando a guerra. ¿Verdad que sí? Pero gracias a Dios el sistema inmune desarrolló mecanismos también, mecanismos de poder parar eso. Y vamos a ver nosotros cómo. Los microorganismos, como le dije a usted, ¿sí?, se clasifican y tienen un nivel de organización. Ellos tienen un nivel de organización y este nivel de organización es gracias a una ciencia también que se llama taxonomía. Creo que en biología ustedes hablaron de taxonomía, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bueno, la taxonomía es una ciencia que se encarga de clasificar la jerarquía. O sea, lo que coloca es un orden jerárquico. Por ejemplo, reino, hablamos de filum, clase, familia, género y especie. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que hizo la taxonomía acá para nosotros. Pero el profesor no le va a hacer tragar, ¿sí?, la taxonomía de cada microorganismo. Eso no se preocupen, no van a aprenderse eso. Pero sí me van a aprender a escribir el nombre correcto de los microorganismos. Yo como médico no puedo escribir mal el nombre de un microorganismo.
¿Por qué? Porque si el germen sabe que yo, doctor o doctora, estoy escribiendo mal su nombre, ese germen me va a venir a la noche. Me va a hacer tener pesadilla. O a ustedes les gusta que el compañero o la compañera, un namorado, namorada, escreva um nome errado de vocês. Não, né? Vai ficar chateado. Entonces, yo como médico tengo que aprenderme a escribir. ¿Cómo se escriben normalmente los nombres de los microorganismos? Miren, siempre se empieza con la letra mayúscula. ¿Está bien? Nunca con nombre minúscula. Y los nombres de los microorganismos es en latín. Hay palabritas o letras que no hay, por ejemplo, en el latín, pero sí hay en el español. Por ejemplo, la F. La F no hay en latín. ¿Está bien? La F en el latín se sustituye pelo PH. Por ejemplo, vamos a escribir un nombre. Se empieza por el género, siempre. Un género con la letra mayúscula, la letra S. Miren que hasta eso yo voy a mirarle cuando me entreguen su trabajo práctico. Se escribe con la letra mayúscula y se empieza ya con minúscula. Por ejemplo, está fi, lo, co, cus. ¿Está bien? Este corresponde al género. Lo que viene después, ¿cuál es? La especie. ¿Está bien? Género, especie. Cuando yo escribo el nombre de un microorganismo, yo tengo que escribir de esta forma, que parece que no es nada difícil, pero aún así se escribe todo mal. Y además también saber que si yo voy a hacer un trabajo práctico, el nombre del microorganismo tiene que estar en cursiva. No puedo dejar de colocar en cursiva. Si yo no coloco en cursiva, entonces ahí ya va a estar mal. Ese no es algo que el profesor le está diciendo. ¿Por qué? No porque la clase tiene que ser así. Es porque es así. De esa forma se escribe. ¿Me están entendiendo? Otro ejemplo. Vamos a escribir el nombre de un parásito. Toxoplasma gondii. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, también tenemos nosotros en latín. Si yo voy a escribir, atiendan bien acá, un artículo o algún material, ¿sí? Como trabajo práctico, independientemente que sea micro o no, si voy a escribir otras especies del mismo género, va a ser el mismo género, pero son especies nuevas, no hay necesidad de escribir el nombre completo a través del género. Es nada más colocar vírgula, S, punto, por ejemplo, epidermidis. ¿Está bien? No hay necesidad de escribir todo otra vez Staphylococcus. Si voy a escribir otra especie nueva, entonces, vírgula, S, punto, saprophyticus. Otra especie nueva, S, punto, capitis. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Si voy a escribir un género nuevo de bacteria, volvemos otra vez a escribir el género completo. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes. ¿Está bien? De esa forma nosotros vamos escribiendo los nombrecitos. Parasitología se aplica a eso, micología se aplica a eso y también la virología. ¿Está bien? ¿Cómo? Ah, me hiciste recordar. Cuando yo, digamos que no sé la especie,
Entonces sustituyo, como dijo la compañera, SP. ¿Está bien? Es cuando yo desconozco la especie. Cuando no estoy encontrando la especie, entonces voy a sustituir por SP, según especie. ¿Comprenden? ¿Está todo bien hasta ahora? Sí, excelente. ¿Cómo va surgiendo la microbiología, gente? Miren, ¿cómo surge en esta disciplina que sí ustedes están aprendiendo y que le va a ser muy útil en la hora de poder diagnosticar a su paciente? La microbiología nace gracias a los hallazgos de distintas personas o personas que vinieron a complicarnos la vida. ¿Verdad que sí? Estas personas lo que hicieron es descubrir muchas cosas, ¿sí? En donde todos los experimentos que ellos fueron realizando, ¿sí? Miren que nos sirve a nosotros hasta en el día de hoy. Pero entre todas esas personas que descubrieron, ¿sí? O que fueron observando, uno resalta más. ¿Y quién es? El señor Anton. El señor Anton, ¿sí? Anteriormente era un zapatero. No era ningún así médico o no era ningún tipo de científico por ahí. Anton lo que hizo es comprarse un microscopio que era muy diferente a la que nosotros tenemos ahora, y él tuvo la simple curiosidad. ¿Cuál? Tomar una gotita de agua y colocar bajo microscopio. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que en esa gotita de agua empezaban a aparecer algunos animalitos que nosotros no podíamos observar a simple vista. Y empezaban a moverse por ahí. ¿Qué hizo el señor Anton? Empezó a dibujar. Empezó a dibujar esos animalitos en una hoja de papel. ¿Qué hizo con esos dibujitos? Le mandaron a algunos señores, ¿verdad? Que sí, eran personas de ciencia. ¿Y qué le dijeron estos señores al señor Anton? Vos estás doido. Vos estás loco. No puede existir algo que nosotros no observamos, no vemos. La misma cosa pasó con la teoría del átomo. También el que descubrió el átomo decía que existía, pero mesmo assim muita gente falava que era uma pessoa que não batia bem da cabeça. La misma cosa le dijeron a Anton. Anton murió considerado como un loco. Después de mucho tiempo, ¿sí? Comprobaron que sí, realmente existen pequeños animalitos que existían, ¿sí? Y que nosotros no podíamos observar a simple vista. Ojo, todavía ellos no sabían que esos gérmenes eran capaces de causar daños. Solo decían que existían, pero nada de eso que esos microorganismos eran capaces de causarnos enfermedades. Nadie sabía todavía de eso. Entonces, ¿qué hicieron con Anton? Le pusieron como el papá de la microbiología. El señor Anton se le considera como el padre de la microbiología y a partir de él fueron descubriéndose distintos tipos de microorganismos, bastante. Y hubo un momento que era tanto, que tenía que venir alguien a clasificarlo. Otro señor que aportó mucho, que hasta hoy en día, sí, nosotros, sí, usamos su clasificación, es del señor Carlos Linneo. Carlos Linneo, sí, es el papá de la taxonomía. Gracias a él nosotros tenemos todo bien organizadito para poder estudiar microbiología, por ejemplo. Y esa clasificación es la que nosotros vamos a aprender después. Este es otro señor, el señor alemán Friedrich Henle. Este señor vivió una época en donde en esa época había una teoría, ¿verdad? Y era la teoría del miasma. Después viene la teoría de los gérmenes. ¿Cómo era la teoría del miasma? La teoría del miasma, sí, era que el ambiente tóxico que nosotros vivíamos era lo que nos enfermábamos. O sea,
ese ambiente con cheiro ruim, con esas sustancias tóxicas que andaban por ahí, ¿sí? Era lo que causaban daños a nuestro cuerpo. ¿Por qué decía, verdad, que existía estas sustancias tóxicas? Es que antes, los seres humanos, ¿verdad? Antes que venga todo esto del baño, ¿sí? Moderno, antes que haya esa fosa común, antes que nosotros no, si tengamos una ducha para bañarnos, antes ellos no tenían todos esos elementos. Por ejemplo, cuando querían hacer sus necesidades, cagaban en un baldecito. Y ese baldecito, ¿sí? con la materia fecal, ellos arrojaban, por ejemplo, en la calle. ¿Está bien? Además también, ¿verdad? No tenían ducha, no era la costumbre de bañarse, entonces decían que el ambiente sucio es lo que nos causaba daño. ¿Entienden? A partir de este señor es lo que aparece la teoría de ¿quién? La teoría de los gérmenes. ¿Qué es lo que hizo él? Miren bien lo que hizo él. Agarró un pulmón de un paciente que murió con problema respiratorio. Agarró otro pulmón de otra persona que murió por otras causas. ¿Qué es lo que hizo? Observó bajo microscopio. ¿Qué es lo que vio en este caso? La persona que murió con problema respiratorio tenía pequeños animalitos en ese lugar, en su pulmón. El otro no lo tenía. Entonces, ¿qué dijo este señor alemán? Que los gérmenes que andaban por ahí eran capaces de ¿qué? Capaz de causarnos enfermedad. ¿Entienden? Pero todavía no se sabía cuál era el mecanismo, no se sabía cómo lo hacía. Pero sí ya empieza a surgir la teoría de los gérmenes. Otro señor que aportó mucho en la microbiología y que tenemos que agradecerle a él es el señor Hans Christian Gram. ¿Qué hizo este señor de tan importante para nosotros? Desarrolló una técnica, ¿sí? Y que yo sé que ustedes ya conocen esta técnica, porque ya la sección de ayer me dijo, profe, nosotros ya sabemos, significa que ustedes van a llevar a la práctica ya nada más, ¿sí? ¿Hablaron de Gram? Sí. Van a entonces mirar otra vez y cómo se hace. Díganme, ¿ustedes el año pasado hicieron práctica de Gram? Entonces este año van a aprenderse. Entonces, bueno, entonces conmigo van a aprenderse cómo se hace. En microbiología van a hacer y van a ver el bajo microscopio. Este señor desarrolló una técnica para poder clasificar las bacterias, por ejemplo, que hasta hoy en día es de uso para el médico. Es muy útil para ustedes. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes ya pueden ir orientando, por ejemplo, cuál es el tratamiento que ustedes van a aplicar a su paciente. Ya van a saber más o menos qué microorganismo está causando algún tipo de daño a mi paciente. Era lo mismo que hizo ese señor alemán. Casi igual. La diferencia es que este señor alemán no tenía esa técnica. Usaron otro tipo de metodología. Pero lo que hizo este señor, Christian Gram, es desarrollar una técnica y observar bajo microscopio a dos grupos grandes de bacterias. Las gram positivas y las gram negativas, ¿se recuerdan? En este tipo de tinción se usan 4 reactivos. No sé si llegaron a escuchar o hablar sobre los reactivos, ¿no? Bueno, los reactivos que ustedes van a usar, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el cristal de violeta, el ugol o el iodo en este caso, el docolorante y la safranina. No se preocupen de anotar todavía eso. Eso ustedes van a llevar a la práctica, ¿está bien? Y mediante eso se puede observar cuáles son las bacterias que yo estoy viendo que mi paciente está siendo colonizado. Yo puedo aprenderme, ¿sí? Cuáles son los microorganismos que están apareciendo en mi paciente. ¿Qué es una colonización? Una colonización es un extranjero. Anoten ahí, así bien sencillito la definición. Es un extranjero
es un extranjero que habita de forma transitoria o permanente en el hospedero. Le vuelvo a repetir. Es un extranjero que habita de forma transitoria o permanente con el hospedero. ¿Está bien? Es un turista. Es un turista que está apareciendo en mi cuerpo, que no debería aparecer y que está compartiendo mi cuerpo, el ambiente de mi cuerpo, sí, conmigo. Vino y me colonizó. ¿Por qué tengo que aprenderme esto? Porque los microorganismos, miren chicos, que los microorganismos, por donde nosotros estamos, por donde nosotros pasamos, ellos van a estar presentes. Van a estar en esta pared, van a estar en esta mazaneta, van a estar en esa cadera, van a estar en el agua que nosotros estamos bebiendo, van a estar en los alimentos que nosotros consumimos, van a estar sobre la piel, van a estar en la boca, van a estar en cualquier lugar de mi cuerpo, un lugar no estéril. ¿Entienden? O sea, nosotros somos más sucios que limpios. Inclusive hay más microorganismos, hay más células procariotas o hay más bacterias que nuestras células propias. Yo me puedo bañar 10 veces, pero ese microorganismo va proliferando otra vez. Y es necesario. ¿Entienden? Estos gérmenes que van habitando sobre mi piel, por ejemplo, sí son conocidos como microbiota. ¿Llegan a escuchar sobre él? ¿Sí? Microbiota o también llamado microbioma. Algunos libros lo llaman como flora normal. Ese es un término ya en desuso. Aunque hay todavía médicos que le llaman como flora normal y también hay libros en donde tienen todavía escrito como flora normal. Ya ese término ya está en desuso, ya no sirve más, no funciona más. Hoy en día ya se habla nada más de microbiota o microbioma. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces los microorganismos que están aquí sobre mi piel son microorganismos que tienen que habitar en mí porque me permite estar acá presente. Me confiere una defensa también. Vamos a ver nosotros después por qué. Pero hay microorganismos que, por ejemplo, no debería estar acá. No es habitual que esté aquí sobre mi piel. A esos microorganismos lo que se le conoce como colonizador. ¿Están entendiendo? El colonizador es un extranjero. El colonizador es un extranjero que está compartiendo mi cuerpo y que no debería estar presente. Él está habitando en el mismo lugar de mi microbiota. Y yo como médico tengo que identificar a ese colonizador. Por ejemplo, la piel, la principal bacteria que se encuentra por la piel es el Staphylococcus epidermidis. ¿Está bien? Me confiere una protección. No puede aparecer otra bacteria. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es un colonizador y yo como médico tengo que identificarlo. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando se debilita su sistema inmunológico, ese aureus va a tener la capacidad de causar algún tipo de daño. ¿Me están entendiendo? Ya doy otro ejemplo. Neisseria gonorrhoeae. Su nombre ya dice todo. ¿Qué causa la Neisseria gonorrhoeae? Gonorrea. La Neisseria gonorrhoeae también se puede comportar como un colonizador. Puede colonizar, por ejemplo, la cavidad vaginal. Puede compartir el ambiente con la microbiota de la mujer. ¿Qué pasa? Si la microbiota de la mujer se reduce,
¿Qué va a pasar con Neisseria gonorrhoeae? Va a empezar a aumentar de número y empezar a causar algún tipo de daño. ¿Entienden? Entonces es muy importante saber quién es el microorganismo que no debería estar y quién es el microorganismo que tiene que estar. Y tengo que aprenderme eso para no dar un tratamiento que no corresponde, por ejemplo. Ya sucedió, por ejemplo, con los resultados que nosotros enviamos de nuestro laboratorio, en donde el médico recibía, por ejemplo, un cultivo de secreción vaginal, aparecía como resultado, ¿sí?, que era aislado el lactobacillus. ¿Qué hacía este médico? A todos los resultados de estas mujeres con lactobacillus lo trataba con antibióticos. Porque no sabía que el lactobacillus era o forma parte de la microbiota. ¿Entienden? Y esas cosas, por ejemplo, yo no puedo dejar de saber. Staphylococcus aureus, por ejemplo, es un colonizador que aparece mucho en las fosas nasales. Un trabajo de investigación muy lindo sería, por ejemplo, que a todos los alumnos de medicina del 5º año o del 4º año que está yendo al hospital, tomarle la muestra de la fosa nasal, hacer un cultivo e identificar si hay colonización de Staphylococcus aureus. Si hay una colonización de aureus, hay que tratarle a esos alumnos, porque posiblemente no le cause ningún tipo de daño hasta que no se debilite el sistema inmunológico. Pero esa misma persona que van a ir entrando al hospital se van a encontrar con personas ya con un sistema inmune debilitado, ¿verdad que sí? Estas personas se comportan como vía de transmisión, son reservorios, es una fuente de infección para las otras personas y que pueden complicar, ¿sí?, la salud de estas personas que ya están debilitadas y empeorar otra vez la situación. ¿Está bien? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Está todo tranquilo? ¿Sí? Robert Koch es otra persona, ¿verdad?, que mediante su experimento descubrimos quién eran los agentes etiológicos. ¿De quién? De carbunco, rabia, peste, cólera y también tuberculosis. Cuando hablamos de agente etiológico, cuando la gente está conversando, estamos hablando que el agente etiológico de una enfermedad, ¿sí?, estamos hablando del agente causante. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Ah, sí, no hay ningún problema. Me olvidé, o sea, no me di cuenta que se estaba muriendo de frío ellos acá. No, apagar no. Aumentar. O si no, vamos a empezar a derretirnos acá. ¿Qué dicen? Vamos, gente, con fala. ¿Cuál temperatura van a echar? ¿Hoy? ¿Está bien? ¿El aire? Ah, no, tranquilo, no te preocupes. Dale, no hay problema. Había sido que ellos estaban muriendo acá ellos. Sí, no, ahí ya me di cuenta. Dale, gracias. ¿Están entendiendo, gente? Vieron que el profesor habla mucho, ¿verdad? Y las próximas semanas van a tener que traer chocolate, café, Coca-Cola, aspirina, ¿sí?, agua. Van a tener que traer todo, ¿está bien? Entonces, para que ustedes aguanten como la clase de microbiología. Todos los días va a ser así. Sí, ayer, ¿hasta qué hora tuvieron clase ayer? Hasta las 4. Entonces salen de la facultad, se van en casa y las 8 de la noche, las 9 ya tienen que dormir. Y ya dormir y despertar a las 6 de la mañana para aguantar la clase de microbiología. ¿Está bien? Las 7 de la tarde y a las 6 de la tarde ya tienen que dormir. ¿Está bien? Para venir con toda la pila. Chicos, pregunten. ¿Está bien? Si no están entendiendo, pregunten. Y como le dije a ustedes, si hay que explicar 10 veces, vamos a explicar 10 veces.
Y si tienen duda, levanten nada más la mano, ¿está bien? Práctica y teórica, as duas. Vamos a hacer lo siguiente, le voy a explicar eso la próxima semana. Ahí está bien, le voy a explicar, pero no te vaya a preocupar, ¿está bien? ¿Por qué no preguntaron eso antes del...? Está bien. Bueno. Bueno, entonces, cuando yo le estoy diciendo agente teológico, estoy hablando del agente causante de la enfermedad. ¿Me entienden? Ustedes van a tener que identificar como médicos quién es el agente teológico de esa enfermedad. Y ya les voy dando una mala noticia. ¿Cuál es? La mayoría de las manifestaciones clínicas que van a tener su paciente van a ser iguales, idénticas a distintos tipos de agentes que los causan. En ningún momento va a venir en urgencia el paciente, ¿sí?, escrito en medio de la testa, quién es el agente causante. Yo voy a tener que identificar al paciente, identificar quién es el agente. Voy a tener que saber quién es el agente causante. Y a partir de ahí, sí, aplicar los métodos de diagnóstico. ¿Me entienden? Es como si fuese ese juego, o ese jogo do tiro al alvo. Así le dice, ¿verdad? Bueno, es así. Si acerté, perfecto. Si no acerté, vamos intentando o viendo quiénes son los otros agentes después. Yo le voy a explicar más adelante cómo se va analizando, cómo se identifica el agente probable que está causando daño. Y ahí vamos a ver sí qué técnica se puede aplicar. A medida que fueron surgiendo la teoría de los gérmenes y sabiendo ya que los gérmenes son los agentes etiológicos o agentes causantes de muchas enfermedades infecciosas, también fueron surgiendo otros experimentos que fueron aportando mucho a nuestra materia y que van a conocerlo en farmacología. ¿Cuáles, por ejemplo? Uno de ellos, el señor Paul, que descubrió por primera vez un antibacteriano que mataba, por ejemplo, una bacteria llamada espiroqueta. ¿Está bien? Este señor descubrió un antibiótico. Este antibiótico usó mucho para matar a esta bacteria. ¿Me entienden? ¿Quién es esta bacteria? Esta bacteria es un microorganismo que causa una enfermedad de transmisión sexual. Sífilis, por ejemplo. Mucho tiempo se usó su antibiótico. ¿Pero qué pasó? Se vio que más adelante ya no tenía más efecto por este agente teológico. También este año vamos a aprender sobre lo que son los mecanismos de resistencia. Yo les voy a explicar cómo son los mecanismos y así para que ustedes entiendan la clase de fármacos, por ejemplo, especialmente de los antibióticos. Dime. La evolución histórica normalmente yo no pregunto. Yo usualmente le digo a mis alumnos, miren chicos, este es tema de examen. Esto es lo que yo voy a preguntar. Cuando yo, por ejemplo, si es que no le estoy diciendo a usted, miren, este no es tema de examen, y si no le digo igual, no cobro. ¿Sí? Yo cobro lo que yo quiero que ustedes que me aprendan. ¿Está bien? Pero hay cosas que sí amerita que ustedes sepan. En este caso, la evolución histórica es para más o menos saber ustedes cómo fue surgiendo. Porque, ¿de qué me sirve hablarle microbiología pues, si ustedes no saben cómo surge? ¿Está bien? Varias personas, ¿verdad?, aportaron mucho. Por ejemplo, Alexander Fleming fue el que descubre la penicilina. Gerard descubre, por ejemplo, la sulfanilamida. Y Selman descubre, por ejemplo, la streptomicina. Son personas, ¿verdad?, que descubrieron antibióticos que hasta hoy en día ustedes lo van a usar para el tratamiento de muchas enfermedades infecciosas.
Hasta ahora nosotros hablamos nada más de las bacterias, ¿verdad que sí? También hablamos un poquito de los parásitos y también, ¿verdad? Vamos a hablar de los hongos. Pero ¿quién es lo que nos falta a nosotros? Los virus. Las bacterias, los hongos y los parásitos, gente, se pueden cultivar. Por ejemplo, las bacterias se pueden cultivar en agar. El agar es un medio de cultivo, parece una gelatina. Eso ustedes van a hacer en el laboratorio. También los parásitos se cultivan, pero en este caso ustedes no van a hacer cultivo de parásitos, van a observar directamente en el microscopio. Fungo ustedes van a cultivar. Pero los virus no se pueden cultivar en esos medios axénicos. ¿Qué significa medios axénicos? Medios sin células. Y sabemos muy bien que los virus son parásitos intracelulares. Requieren de una célula para poder replicarse. No se puede decir que los virus se reproducen. ¿Por qué? Porque el virus no es un ser vivo. ¿Debido a qué? Debido a que carece de muchas estructuras que tienen una célula. ¿Qué, por ejemplo, un virus no tiene? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué carece un virus? ¿Qué no tiene un virus? No estoy escuchando bien. ¿Estás segura? Que ellos tienen, pero ¿qué no tienen? Ribosomas. ¿Cómo? Organelas endomembranosas, como por ejemplo retículo endoplasmático, complejo de Golgi, mitocondria, ¿verdad que sí? Lisosoma. Ellos no tienen, por ejemplo, también aparatos de locomoción, o tienen flagelo. ¿Tienen o no tienen? No tiene flagelo. ¿Metabolismo propio? ¿Tiene o no tiene? No, ¿verdad? ¿Hacen respiración? No. ¿Qué pasaba? Los virus también existen. Los virus no fueron descubiertos después de mucho tiempo. Inclusive, los virus ya estaban causando enfermedades infecciosas antes que sean descubiertas las bacterias y los parásitos. Solo que las enfermedades infecciosas que causaban los virus se conocían como castigo de los dioses, por ejemplo. En el antiguo Egipto o antiguas civilizaciones como Persia, por ejemplo, algunas epidemias virales pensaban que eran algunos castigos de los dioses. Un ejemplo era el sarampión. O otras enfermedades infecciosas por virus eran conocidas como castigo de los dioses. Tiempo después surge la teoría de los virus. Eso yo le voy a contar después, cómo fueron descubiertos los virus. Pero este señor hizo algo muy importante. ¿Qué cosa? Creó cultivos que eran capaces de hacer que los virus se vayan replicando. A partir de este señor, sí, surge también las vacunas. Gracias a los cultivos celulares que nosotros hacemos, disponemos de vacunas para poder inmunizar a la población general. Crear vacunas conocidas como vacunas atenuadas. Yo le voy a explicar más adelante qué es, ¿está bien? Vamos a aprender también la composición química, los tipos de vacunas que nosotros tenemos y vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Este sí yo tengo que recordar. Este sí yo tengo que aprender. ¿Qué significa? Y a preguntarle a ustedes después más adelante en el examen. Este tema es un tema que actualmente hasta hoy está vigente y va a continuar vigente por mucho tiempo todavía. Este tema, ¿en qué consiste? Consiste en un proyecto conocido como Proyecto del Microbioma Humano. ¿En qué consistió este proyecto? En conocer los gérmenes que habitan en nuestro cuerpo. Estos gérmenes que tanto nosotros estamos hablando, habitan en zonas estratégicas o zonas específicas que nos confieren una protección y también nos permite estar sentado aquí escuchando la clase.
¿Qué hizo este proyecto? En conocer los microorganismos que forman parte de la microbiota. ¿Y qué función cumple? ¿Y qué relación tiene también con las enfermedades que van apareciendo a causa de ellos? A partir de este proyecto es lo que ustedes conocen qué microorganismo está aquí y qué microorganismo está aquí. ¿Qué microorganismo está aquí o qué microorganismo está por acá? ¿Están entendiendo? También a partir de este proyecto nos permite saber qué pasa si un microorganismo de la boca o qué pasa si un microorganismo de la piel viene y habita en la boca o habita en otro lugar que no debería estar. Es el famoso dicho, cada uno con su cuadrado. Cada uno en su lado tiene que estar. ¿Por qué? Porque si un microorganismo, tienen que prestar atención, gente, si un microorganismo que normalmente aparece en un lugar, aparece ahora en otro sitio, eso no nos conviene. Porque no es un lugar que normalmente habita. Y ojo que es parte de la microbiota. Si habita en un sitio que normalmente no está, ese microorganismo que es de la microbiota comienza a causar algún tipo de daño. ¿Están entendiendo? Yo tengo que saber qué es lo que puede estar acá y qué es lo que puede estar acá. Normalmente acá tenemos más gram positivas. Acá tenemos más gram negativas. ¿Qué pasa si las gram positivas vienen mucho acá? Yo me voy a enfermar. ¿Entienden? ¿Y qué pasa si yo estoy matando las gram negativas y dejo crecer muchos gram positivas? Me puede causar mucho daño. ¿Están entendiendo qué les estoy diciendo? Los antibióticos, por ejemplo, van matando mucho la flora y dejando que crezca otro tipo de microorganismo que anteriormente está en menor número. El proyecto tiene como objetivo entonces desarrollar un conjunto de referencias para ustedes, saber qué microorganismo está presente. Estos microorganismos se consiguieron saber cuáles son los que están presentes mediante la secuencia de sus genomas. Eso les sirve a ustedes inclusive para saber si presentan resistencia o no. Explorar la relación entre la enfermedad y los cambios del microbioma humano, desarrollar nuevas tecnologías y herramientas para el análisis computacional, establecer repositorios de recursos, también estudiar implicaciones éticas, legales y sociales de la investigación sobre el microbioma humano. ¿Qué consideraciones yo tengo que tener para hacer un trabajo de investigación en una persona al investigar la microbiota o saber si qué agente patológico lo está colonizando? ¿Está bien? ¿Cómo se consigue saber eso? Mediante la recogida de muestras de voluntarios, ¿sí? Muestras biológicas. Por ejemplo, saliva. Otro ejemplo, orina, sudor, heces, secreción vaginal. Son lugares que normalmente vamos a tener microbiota. Son lugares considerados como no estériles. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si ese microorganismo que está en un lugar no estéril pase a un lugar estéril? ¿Puede estar en ese lugar? No. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar a presentar mi paciente signos y síntomas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, los microorganismos que nosotros vamos a estudiar son bacterias, hongos, parásitos. Dentro de él incluye, tienen que agregar más acá, gente, parásitos, por ejemplo, protozoarios y también los helmintos. Exactamente. No se duerman. Alguien ya está bostezando acá. Ahí, por ejemplo, los helmintos. Y lo último, los virus. Miren, los microorganismos, hay microorganismos grandes y hay microorganismos pequeños. Los protozoarios, los hongos, se pueden observar
al igual que las bacterias también, se puede observar en una línea óptica, mediante un microscopio óptico. ¿Está bien? Son células. En este caso, por ejemplo, el protozoario y fungo son células eucariotas. No se olviden de eso. Y las bacterias son células procariotas. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre una célula eucariota y procariota? A ver, cíteme 3. Núcleo. ¿Quién tiene núcleo? Eucariotas. ¿Y qué tiene la procariota? ¿Tiene genoma la bacteria, la procariota? ¿Tiene genoma? Tiene. Pero está protegido por una membrana nuclear. Entonces, ¿cómo se llama eso? Esa es la forma de su cromosoma. Parece que voy a aplicar un examen formativo de diferencia de células eucariota y procariota. ¿Qué tiene? Un nucleoide. Un nucleoide. ¿Qué otra cosa no tiene la procariota y sí tiene la eucariota? Ribosoma. Los dos tienen ribosoma. Mitocondria. Muy bien. ¿Quién tiene mitocondria? ¿Cuál es la función de la mitocondria? Producir energía, hacer la respiración, ¿verdad que sí? La fosforilación oxidativa, el transporte o la cadena de electrones. Procariota, ¿tiene mitocondria? Pero hace respiración. ¿Cómo? Eso, metabolismo. ¿Hace respiración sí o no la procariota? ¿Hace respiración sí o no? Sí. Pero ¿cómo lo van a hacer si es que no tiene mitocondria? Esa es una forma, pero ¿cómo va a hacer? ¿Cómo hace ese proceso de fermentación? ¿Cómo hace? Si no tiene una mitocondria que tiene las enzimas mitocondriales. No tiene el complejo 1, 2, 3 y 4 y 5 en la membrana mitocondrial. ¿Dónde entonces están esas enzimas para poder hacer esa respiración? ¿Cómo? ¿No hablaron con el profe Basilio sobre eso? Más fácil decirme, no sé, no me acuerdo, que no, ¿verdad? ¿No se acuerdan? En la membrana plasmática. Sí, la cadena respiratoria de electrones que se hace en la mitocondria se hace en la membrana de las células procariotas. ¿Está bien? A partir de ahí es lo que hace una respiración, aerobia o anaerobia. ¿Cuál es la diferencia en respiración en aerobia y anaerobia? Uno hace mediante oxígeno y el otro no usa oxígeno. ¿Pero qué usan? ¿Qué usan? Vamos chicos, este es un repaso de biología. Parece que le iba a contar todo al doctor Basilio. Le tienen miedo al doctor Basilio, ¿verdad? Le voy a traer conmigo a dar clase aquí conmigo. A ver, ¿qué utilizan entonces los microorganismos que hacen una respiración anaerobia si no pueden estar presentes en oxígeno? Compuestos químicos inorgánicos. Eso es muy importante. Por ejemplo, un compuesto químico inorgánico es un nitrato. Estos microorganismos anaerobios, al no usar oxígeno, utilizan compuestos inorgánicos, convierten nitrato en nitrito, por ejemplo. Y nitrito es un marcador, por ejemplo, de una infección urinaria para nosotros en el laboratorio. Si aparece nitrito positivo en una muestra de orina, significa que mi paciente está con una infección urinaria posiblemente. ¿Están entendiendo? Por eso hay que recordar un poquito lo que es aerobio y anaerobio. Eso vamos a hacer en otra clase. Voy a hablarle bien sobre el metabolismo de las bacterias. Miren, hay bacterias que son muy pequeñitas, ¿sí? Que anteriormente eran consideradas como virus, pero después se observó que tenían los dos genomas. Tenían los dos, sí, el ADN y el ARN. Por debajo están los virus. Los virus no se pueden observar bajo microscopio óptico.
se observa mediante un microscopio electrónico. Y un microscopio electrónico, que es lo que nosotros sí no tenemos, debido a que se necesita un laboratorio, un espacio especial para ellos, y además también el microscopio electrónico es con fines de investigación. Miren, de izquierda para derecha, microscopio electrónico, microscopio óptico, electrónico, virus, óptico, bacterias, parásitos, hongos y nuestras células. ¿Entienden? Parece algo medio tonto, pero tenemos que saber esto. Lo que para que ustedes no cometan el error que a veces sucede en el laboratorio, no de acá, del hospital, sucede que viene un médico diciendo, y pasa esto, gente, pasó ya en el laboratorio hace poco, viene el paciente, viene el médico, el doctor y le dice a la colega, era un paciente con COVID, y nosotros no teníamos el test rápido, acabó el test rápido, y estamos esperando que venga. Y el médico le dice, ¿y no podés ver el virus ahí, si es que está presente o no en el microscopio? ¿Cómo puede ser eso? En el microscopio óptico no se puede observar un virus. Normalmente los virus se diagnostican mediante algunos test, ¿sí? Rápido, debido a que son partículas muy pequeñas. Eso nosotros vamos a ver después, ¿está bien? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo hasta ahora? Está un poco cansaditos, ¿verdad? Más o menos. ¿Aguantan media hora más? ¿O una hora más? ¿Está bien? Es nada más que los virus se observan sí, mediante un elemento o mediante el microscopio electrónico. Cuando hablamos de microscopio electrónico, hablamos nada más de electrones. ¿Está bien? O sea, no se observa bajo un microscopio cualquiera que ustedes tienen o otro microscopio que tiene un laboratorio que son los ópticos. Tiene que ser un microscopio especial. ¿Está bien? Miren, los virus son patógenos, son los patógenos más pequeños que se conocen. No son visibles entonces en microscopio óptico, son parásitos intracelulares y tienen un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, aunque existen virus que ya tienen los dos. Hay virus que ya presentan los dos tipos. Por ejemplo, un virus conocido como citomegalovirus. Es un virus de ADN que tiene una pequeña porción de ARN. Aprendimos también que los virus no tienen ribosoma. Alguien dijo por ahí que no tiene ribosoma. Está bien. Pero también hay virus que ya tienen ribosoma. Un ejemplo es el arenavirus. ¿De dónde consigue el arenavirus estos ribosomas? Roban los ribosomas de las células hospedadoras. Hacen su replicación y ¿qué es lo que hacen? Llevan ribosomas con él. ¿Para qué? Para poder utilizarlo después en su replicación. Bacterias más grandes y complejas que los virus, normalmente son visibles por el microscopio óptico, poseen ambos tipos de ácidos, ADN y ARN, y son mayores que los virus. Hongos. Los hongos son mayores que las bacterias. Miren que los hongos son células eucariotas y los parásitos que son mucho mayores también. Dentro de él encontramos los protozoarios, que son seres unicelulares, y pluricelulares, que serían los helmintos, o como ustedes lo llaman, vermes o gusanos. ¿Está bien? Lombrigas sería en portugués. ¿Está bien? Que puede también producir enfermedades. Cada germen, atiendan bien, cada germen, virus, bacteria, parásito y hongo se clasifica, gente. Cada uno de ellos pasa por una clasificación. Y esa clasificación es la que ustedes van a tener que aprenderse este año. ¿Está bien? Cada uno se clasifica. Porque si yo no me aprendo esa clasificación, va a ser una ensalada de información y yo no voy a conseguir entender nada de lo que viene después. ¿Está bien? Yo tengo que saber organizar la información. Y también saber resumir, saber qué es lo que es importante y saber, no, capaz que el profesor no va a cobrar.
Miren, los virus carecen de muchos de los atributos de las células, incluida la capacidad de multiplicarse. Los virus infectan a cualquier célula, incluidas las células microbianas. La interacción de los virus con las células son muy específicas. ¿Qué significa? Cada virus sabe a cuál célula va a infectar. Por ejemplo, virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B sabe que tiene que infectar a los hepatocitos. ¿Entienden? Virus de la rabia sabe que tiene que infectar a las neuronas. Virus del herpes sabe que tiene que infectar células epiteliales y también células como las células nerviosas, las neuronas. O sea, los virus tienen la capacidad de saber a quién tiene que infectar y a quién no. ¿Mediante qué? Mediante los receptores que ustedes estudiaron el año pasado. Por ejemplo, un receptor que seguramente ustedes vieron el año pasado, no sé, ¿verdad? Puede ser que no, puede ser que sí, es el receptor de acetilcolina. ¿Verdad que sí? Estudiaron sobre eso, ¿verdad? Bueno, el receptor de la acetilcolina es un receptor que permite que el virus de la rabia, por ejemplo, ¿sí?, se adhiera a esa célula. Y mediante eso puede ingresar, por ejemplo, dentro de la célula o lo puede infectar. O sea, el espectro biológico de los virus refleja la diversidad de células hospedadoras potenciales. Y una vez que entra dentro de las células, pueden armar sus subunidades proteicas, sintetizar los ácidos nucleicos para luego salir como partículas virales maduras. O sea, puede salir de esa célula hospedadora ya con la capacidad de infectar a otras células que vienen después. Miren, esta es la estructura de un virus para que ustedes vean. A la izquierda, nosotros tenemos a un virus que se le conoce como virus desnudo y a la derecha tenemos como un virus con envoltura. Lo que ustedes están viendo adentro, ¿sí?, son su información genética, que puede ser ADN o ARN, ¿entienden? Ese ADN o ARN es lo que está protegido por una casita. Esa casita está formada por pequeños ladrillos conocidos como capsómeros. Y esos ladrillitos forman la casita que se le conoce como cápside. ¿Entienden? Miren un poquito. Capsómero, 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 capsómero. Se polimerizan y van a formar una cápside. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Y lo que viene por encima después, viene una envoltura. Es una membrana fosfolipídica. Fosfolipídica, ¿acaso no es la misma composición química de la membrana de nuestra célula? Sí. Hay virus que salen, roban un pedacito de nuestra membrana y hay virus que no roban. Estos virus son más resistentes, por ejemplo, a los desinfectantes. Estos virus son más sensibles a los desinfectantes. Herpes, por ejemplo, es muy sensible a los desinfectantes, el alcohol, ¿sí?, a la lavandina, y este, por ejemplo, no es sensible. Un ejemplo es el virus del papiloma humano. Vos podés colocar o limpiar esta mesa con desinfectante, él continúa todavía activo. No se dice vivo, activo. Y cuando muere, o mejor dicho, no se dice muere, sino en realidad se inactiva. ¿Está bien? Son dos cosas que ustedes tienen que aprenderse en el día de hoy. No decir que el virus se reproduce porque no son seres vivos. ¿Qué hacen? Se replican. ¿Me entienden? Y no decir que los virus mueren porque no son seres vivos también. ¿Qué pasa con ellos? Se inactiva. ¿Está bien? Ese es para que ustedes entiendan la información que viene después. Los virus desnudos son capaces de ser inactivados mediante
métodos como por ejemplo la esterilización, que se usa en un autoclave, que ustedes van a encontrar en el laboratorio de microbiología. Se puede... ¿Qué pasó? La pasteurización, algunos sí, otros no. Pero no es tan eficiente en la pasteurización para poder inactivar los virus desnudos. ¿Está bien? El calor no es tan efectivo también. Algunos virus son capaces de resistir también, por ejemplo, por muchos minutos, sí, al calor. Tiempo de ebullición, por ejemplo. Hepatitis A, por ejemplo, que es un virus desnudo. Você pode colocar una panela de agua, ferver a 100 grados centígrados por 30 minutos, él continúa activo. ¿Entienden? Miren, acá por ejemplo, virus desnudo a la izquierda, virus con envoltura a la derecha. De esa forma nosotros clasificamos los virus. Tenemos los virus desnudos y virus con envoltura. ¿Vieron cómo estamos viendo la clasificación ya? ¿Sí? Los virus desnudos otra vez se clasifican en ADN, ARN y se ven, por ejemplo, el tamaño. Ese nosotros vamos a aprender en virología, ¿está bien? Virus con envoltura se clasifican en ARN y también ADN y también según su tamaño. Acá, por ejemplo, ¿dónde está nuestro amiguito? Coronavirus. ¿Vieron? El coronavirus, por ejemplo, es un virus con envoltura con una información de ARN. Después vamos a ver nosotros qué significa ese positivo o negativo. ¿Y qué le dije a ustedes sobre los virus con envoltura? ¿Son sensibles a los desinfectantes? Sí. Para que ustedes vean que el alcohol, por ejemplo, lo inactiva. ¿Está bien? Priones. Atiendan bien con los priones. Los priones son partículas también. Son partículas, pero no son considerados como partículas, vamos a decirle, que los virus que yo les mostré a ustedes, ¿sí? O sea, no se puede considerar que tienen la misma estructura. Los priones tienen una estructura de una forma diferente. O mejor dicho, un prión es una proteína, para que ustedes entiendan. Un prión es una proteína mutante. Es una proteína mutante o con una otra conformación. Vamos a recordar un poquito de biología. Miren, ¿se acuerdan de la estructura jerárquica de las proteínas? Estructura primaria, después secundaria, después terciaria, después cuaternaria. ¿Se acuerdan? Muy bien. Una proteína con una estructura diferente es el prión. Es capaz de hacer lo siguiente el prión: venir y cambiar la conformación de otra proteína buena. Actúa como una enzima. ¿Qué es una enzima? Una proteína capaz de catalizar una reacción química. ¿Verdad que sí? Entonces puede venir y cambiar la conformación. Este prión también puede causar enfermedades infecciosas. Un ejemplo de enfermedad es la enfermedad de la vaca loca. O una espongilitis, ¿sí? Se me fue el nombre de la cabeza, porque es un nombre medio cumplido. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, ¿sí? La espongilitis falciforme, creo que era. ¿Dónde está? Bueno, no importa, ya me voy a recordar. ¿Sí? Es capaz de causar enfermedades muy severas, y además también estos priones son capaces o son muy resistentes a la inactivación. Se transmite fácilmente por inyección, trasplante de tejido contaminado, contacto con dispositivos médicos contaminados y también alimentos. Miren, por ejemplo, acá ustedes tienen gen de un prión, se transcribe, pasan por el proceso de traducción, se sintetiza la proteína normal. Acá tenemos nosotros la proteína normal, que viene, priones exógenos que se ingiere mediante tejidos infectados, convierte a esta proteína normal en una proteína alterada.
¿Está bien? Acá está. La proteína alterada, por ejemplo, puede causar una enfermedad conocida como encefalopatía espongiforme, transmisible. Esta es la enfermedad de la vaca loca, por ejemplo. Lo que hace es cambiar la estructura proteína de las neuronas, en este caso de la cabecita. Y este vertebrado, por ejemplo, va a empezar a tener trastornos. ¿Está bien? Alteración del gen hereditario, también podemos observar que algunas personas o algunos animalitos pueden tener el gen alterado y, ¿qué va a acontecer? Sintetizar directamente ya un prión. Eso también puede suceder, ¿está bien? El prión también es un problema para nosotros. Eso vamos a ver después. Miren, proteína normal. Miren un poquito la estructura conformacional. ¿Vieron? Prión. ¿Tiene una estructura diferente? Sí. Es la misma proteína, pero con una estructura alterada. ¿Vieron? Si viene una proteína, por ejemplo, exógena, ¿qué es lo que puede hacer? Convertir a las proteínas buenas en una proteína alterada. ¿Está bien? Es una enzima. Es capaz de alterar la estructura de otra. Acá, por ejemplo, algunas enfermedades por priones pueden ser adquiridas. ¿Qué significa adquirida? Significa que nosotros podemos adquirir o infectarnos con esa proteína, ese prión, o otros pueden ser hereditarias. ¿Qué significa? Que el gen defectuoso está presente en el genoma y que en algún momento se puede despertar, se puede activar y causar algún tipo de daño en el paciente. ¿Me entienden? Ese vamos a ir viendo después. Aguanten un poquito, voy a terminar ya enseguida. No enseguida, falta mucho tiempo. Bacterias. Son menores de tamaño, procariota, ausencia de la membrana nuclear, poseen un solo cromosoma, tienen nucleoides, son fotosintéticas, pueden ser aerobios o anaerobios, y poseen plásmidos. Anoten ahí, plásmidos. Plásmidos, 2 puntos. Es un material genético extracromosómico. Es un material genético extracromosómico. ¿Ya está? ¿Qué se entiende por material genético extracromosómico? Que está fuera del cromosoma, no está incluido dentro del genoma de la bacteria. ¿Me están entendiendo? Ese plásmido, gente, es la causa de resistencia de muchos antibióticos y también la virulencia que una bacteria puede adquirir después. Las bacterias son seres promiscuas. ¿Qué significa? Son capaces de intercambiar su material genético con cualquier otro tipo de especie o cualquier otro tipo de género. Ejemplo, Escherichia coli puede pasar su plásmido a una bacteria llamada Acinetobacter baumannii. O Acinetobacter baumannii le puede pasar, por ejemplo, su plásmido a Pseudomonas aeruginosa. Ellos no tienen ningún problema de ir pasando esta información genética. Y normalmente, ¿dónde sucede esto? Acá. Los bacilos entéricos. Bacterias entéricas, bacterias que se encuentran en nuestro tracto digestivo. Y estas bacterias es lo que normalmente nos causa daño. ¿Por qué? Porque nosotros comemos como pipoca por oro los antibióticos. Y ellos crecen en forma de colonias. Esas colonias son sociedades de bacterias. Miren, ahí por ejemplo nosotros tenemos la estructura general, ¿verdad?, de una bacteria típica. Ellos, por ejemplo, tienen su cromosoma. Ese cromosoma es circular. Hablaron sobre eso el año pasado, ¿sí? Circular, que no está protegido con la membrana nuclear. Eso es muy bueno, porque van a haber antibióticos que inhiben la síntesis de ADN, como por ejemplo el ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino. Miren el plásmido extracromosómico, tiene una membrana plasmática. También vamos a encontrar lo que tiene una pared celular. Tenemos también una cápsula que evita la fagocitosis. Tiene unos pelitos, conocidos como fimbria, que le permite adherirse. Y también tiene flagelos que le permiten locomoverse.
¿Está bien? Flagelo, por ejemplo, es un ejemplo de factor de virulencia. ¿Y qué nosotros dijimos que es un factor de virulencia? ¿Cómo? Del microorganismo, muy bien. Es una ferramenta que tienen los microorganismos para poder causarnos daño, ¿verdad? Y ese mecanismo que ellos tienen se conoce como mecanismo de patogenicidad, ¿se acuerdan? Ok. Acá, por ejemplo, está una tabla de diferencia que existe entre las procariotas y eucariotas, ¿está bien? Más adelante yo le voy a colocar a ustedes en la plataforma, vamos a esperar todavía, una evaluación formativa. Esa evaluación no formativa, tipo una evaluación de cómo estamos con biología. No vale punto, pero yo quiero que ustedes entren en esa evaluación y vayan haciendo el test. ¿Entienden? Es para recordar algunos puntos. Ahí le va a mostrar a ustedes que se equivocaron y por qué se equivocaron. ¿Está bien? Es un repaso de biología, porque micro requiere de una buena base de biología. Normalmente el alumno o la alumna que tiene dificultad con micro es porque pasó apenas biología. ¿Está bien? Entonces, hay que recordar un poquito, hay que agarrar un poquito el libro de biología, hay que repasar las clases del profesor Basilio, y así yo no voy a tener dificultad con esta materia, ¿está bien? Aguanta un poquitito, ya voy a terminar, gente. Miren, la célula eucariota y procariota se distingue por su tamaño relativamente grande y la presencia de organelas, ese nosotros ya hablamos. Las células eucariotas componen microorganismos de estudio de microbiología como algas, protozoarios, hongos y mohos. Las propiedades singulares de los virus los colocan en un sitio aparte de las criaturas vivientes. Y los virus se distinguen de las células de las enzimas necesarias para su multiplicación. Hongos. Los hongos también son células eucariotas, tienen aparato de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático. Y los hongos pueden vivir, miren bien, pueden vivir como levaduras, que son formas unicelulares, o pueden vivir como moho. En portugués creo que ustedes le dicen mofo, ¿puede ser? ¿Sí? Entonces, moho en español. La forma de moho es una forma pluricelular. En algunas condiciones, los hongos pueden vivir de esta forma o en otras condiciones pueden vivir de esta forma. Algunos viven nada más como este, no viven como aquel. Un ejemplo, las levaduras que se usan para fabricar alcohol. ¿Sí? Y otros, por ejemplo, viven solamente de esta forma. ¿Entienden? Los hongos que tienen las dos formas de vivir, como unicelular, pluricelular, son conocidos como dimórficos. Dimórfico es algo que nosotros también vamos a hablar mucho. Último, parásito. Después hablamos un poquito del sistema inmune. Los parásitos son los microorganismos con mayor complejidad. Aunque todos los parásitos se clasifican como eucariotas, algunos son unicelulares y otros son pluricelulares. Su tamaño oscila desde protozoarios diminutos de tan solo 45 micrómetros de diámetro, hasta platelmintos que puede llegar hasta los 10 metros. Inclusive hay helmintos, o platelminto, mejor dicho, que puede llegar hasta 15 metros. Por ejemplo, la solitaria. ¿Ya van a escuchar de solitaria? Bueno, eso por ejemplo también vamos a estudiar. Vamos a aprender también lo que es la neurocisticercosis. ¿Está bien? Su ciclo vital es igualmente complejo, de forma que algunos establecen una relación permanente con el ser humano y otros atraviesan un conjunto de etapas de desarrollo. Miren, a la parasitología también podemos encontrar una forma de clasificar ectoparásitos y endoparásitos. Ectoparásito, encima de la superficie. Endoparásito, dentro. ¿Está bien? Hay, por ejemplo, criterios que se tuvo para clasificar entonces los microorganismos en general.
estructura, mecanismo de reproducción y replicación y de acuerdo a su genoma. De esa forma se fue clasificando los microbios. Este es nada más una característica, nosotros ya hablamos. Esta es una diferencia entre bacterias, virus y hongos, helmintos. Y unas consideraciones generales. Los microorganismos rara vez provocan una enfermedad bien definida. O sea, puede presentar distintas manifestaciones clínicas similares a las otras. Solo algunos pueden presentar cuadros clínicos específicos. ¿Qué significa? Que sabemos que esta bacteria o este microorganismo produce esta enfermedad específica, con esta manifestación clínica específica. Ejemplo, tétano. El tétano se caracteriza por signos y síntomas específicos y nos da para confundir. ¿Está bien? Otro ejemplo, virus del ébola. Otro ejemplo, Plasmodium, causante de malaria. Es frecuente que un microorganismo dado origine la aparición de numerosas manifestaciones clínicas o enfermedad, o bien que varios microorganismos produzcan una misma enfermedad, como dije a ustedes. Son relativamente pocos los microorganismos de los que pueden decirse que siempre son patógenos. La mayoría de los microorganismos tan solo provocan enfermedades en condiciones bien definidas. ¿Está bien? Las infecciones pueden ser exógenas, una persona adquiere al entrar en contacto con el ambiente externo, contaminado, o puede ser endógena también, que viene desde la microbiota que está causando daño. El ser humano interactúa con el microorganismo cuando hay una colonización transitoria, hay una relación simbiótica crónica, que significa ya hace mucho tiempo que está con él, o también la aparición de una enfermedad después de haberse invadido este microorganismo, que significa entra y ya causa enfermedad. Y esto es lo que le dije hace rato también, variación antigénica. ¿Qué era un antígeno? Miren por su cuaderno. Esa es otra definición. No todos los antígenos inducen una respuesta inmune. Los autoantígenos no generan, por ejemplo, respuesta inmune. ¿Qué es la definición de un antígeno? Sustancia capaz, el sistema inmune capaz de detectar. Cuidado, esa definición es de inmunógeno. ¿Está bien? No todos los antígenos inducen una respuesta inmune. Ese es inmunógeno. Un antígeno puede ser inmunógeno o no inmunógeno. ¿Está bien? Y por último, la inmunología. ¿Qué estudiaba la inmunología? Para ir ya terminando la clase, pues ya están cansados. ¿Qué es la inmunología? ¿Qué nosotros dijimos de la inmunología? ¿Que estudia qué cosa? La defensa. ¿Está bien? La defensa del cuerpo. La inmunología también se clasifica, gente. Vamos a mirar un poquito. Y hasta acá nomás ya vamos a llegar, porque ya no me están prestando más atención. Miren, innata y adquirida. ¿Qué se entiende por innata? Ya venimos con eso al mundo. ¿Qué se entiende por la adquirida? Se adquiere en algún momento cuando entramos en contacto con esos antígenos. ¿Está bien? La innata, por ejemplo, se divide en barreras, respuesta inflamatoria, y vamos a estudiar lo que es sistema de complemento. ¿Está bien? La innata no requiere exposición al patógeno, es inespecífica. Eso nosotros vamos a ver después. La adquirida requiere exposición previa al patógeno y es específica. Y se divide en inmunidad celular y también humoral. ¿Está bien? Vamos a parar hasta acá. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están cansados? Bueno. La próxima semana entonces van a traer todo, el café, Coca-Cola, chocolate, ¿sí? Todo, energizante.